Bueno, así es. De momento también hay temas de interés en el país, ¿verdad? El fin de semana, muchos comentarios sobre la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no, digamos, de rechazar o de no aprobar la evaluación de los tres magistrados de Suprema Corte de Justicia que habían acudido a ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los nombres, Dani, Moisés Landrón, ¿verdad? Bueno, Moisés Ferrer Landrón Landrón, es uno de los tres miembros que no fueron aceptados para continuar como miembros de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Alexis Rito Ortiz y la magistrada Pilar Jiménez Ortiz. tres jueces, dos de ellos de carrera, en los casos de la magistrada Jiménez Ortiz y el magistrado Rit, y en el caso de Ferrer Landrón, juez abogado prestigioso que fue incluido en la Suprema Corte de Justicia hace 7 años, que viene desde el Ministerio Público. del Ministerio Público. Fue procurador, manejó, recuerdo perfectamente ahora, el tema eléctrico desde la Procuraduría General de la República. Es correcto, fue procurador para el sector eléctrico, ya lo recuerdo. Bueno, y entonces parece, a espera de las actas que se conozcan, que dijeron que se van a dar a conocer en los próximos días, parecería que fue una votación que luce con un sesgo político muy elevado. Hay dos elementos aquí a tomar en cuenta. Por un lado, hay quienes critican las competencias técnicas del Consejo de la Magistratura para evaluar el trabajo de tres miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué capacidad tendrían ellos para evaluar la calidad de las sentencias, las opiniones que expresaron, digamos, la capacidad de limitar cualquier tipo de pasivo jurídico, judicial, de no retrasar los procesos, su compromiso con el trabajo, su capacidad de trabajo? ¿Cuáles elementos tomaron en cuenta aquí y cómo pudieran los miembros del Consejo de la Magistratura tener las competencias técnicas para desarrollar esa evaluación de forma eficiente? Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cómo se votó? Repito, a espera de que se conozcan las actas, que es lo que deberá decir qué valoraciones tomaron en cuenta los consejeros para decidir no renovar el mandato de estos jueces, que es la posibilidad que tenían, ¿verdad? Cuando se cumplen 7 años, lo que establecen la Constitución y las leyes es que se evalúan los magistrados que pudieran continuar, o sea, que no cumplen los requisitos de la Constitución, que es no tener básicamente más de 35 años, y entonces si pasan la evaluación se les renueva por un nuevo mandato inamovible de 7 años. El caso es que, a espera de las actas, sabremos qué motivó que no se renovara el mandato. Ahora, lo que se ha filtrado, las informaciones que se han surgido desde dentro del Consejo, es que la votación se produjo 4-4. O sea, y que el presidente tuvo que utilizar su voto calificado para entonces poder proceder a una decisión. En ese caso, la votación hubieran producido el presidente y los dos presidentes de Cámara, que son de su partido, junto con el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandiera, habrían votado para rechazar la renovación del mandato de los jueces. Y los dos miembros de la oposición, que son ambos de la Fuerza del Pueblo, más los dos miembros de la Suprema Corte de Justicia, que es el presidente y la secretaria del Consejo, habrían votado entonces para renovar el mandato. Eso ya le coloca sobre la mesa entonces un sesgo muy político a la decisión. Yo no quiero hacerme el imbécil para no entender que el órgano más político que hay en República Dominicana posiblemente sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así debe ser, no es tampoco un daño. El tema no es lo que sea político, es lo sectario. Sería el sectarismo partidario que habría obrado aquí, que ya tiene mucha gente cuestionando el resultado de este proceso. Y adicionalmente, que lo comentaba un poco fuera del área con mis compañeros, creo que innecesariamente, si fue así, quisiera esperar las actas, yo creo que eso le hace daño innecesario al presidente del Tribunal Constitucional, que es un abogado prestigioso, que se sabe que llegó ahí evidentemente como tiene que llegar, por vínculo. Así que se llega en ese tipo de espacios y relaciones primarias con el poder. Eso no es malo tampoco. Pero
digamos, él viene de la Suprema Corte de Justicia, él conoce a esos jueces, compartió con ellos. ¿Qué razones pudiera tener Napoleón Esteves Lavandier para votarles en contra? Repito, si fue el caso, hay que esperar las actas, ¿verdad? Pero ¿qué razones pudiera tener para votarles en contra que no sea un mandato político? Y ya ahí tiene otro, digamos, un perjuicio adicional al sistema y al proceso. Vamos a esperar, pero de entrada, las opiniones generalizadas, salvo excepciones, ¿verdad? Pero generalizadas en el ambiente jurídico nacional, desde abogados prestigiosos como Olivo Rodríguez Huerta, pasando por Finjus y otras instituciones, la opinión generalizada es negativa. La primera impresión que cae en el sector es de rechazo a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura del pasado viernes. Yo pienso que hay jueces que llegan por un tema político. Yo creo que el 80%, el 60% o el 70%, no sé el porcentaje. Y me luce que ahora no es de menos. Me luce que las fuerzas políticas del país a veces buscan la forma de ponerse de acuerdo, sobre todo para esto. Yo quiero ver las actas y como fue un fin de semana no tuve tiempo de indagar. Yo me baso mucho de lo que pone el jurista Olivo Rodríguez Huertas, que para mí es una voz calificada y desde el primer momento él utilizó una palabra como fue una conversación privada que yo no la voy a usar por acá. Pero después yo vi sus escritos en Twitter, en X, y es evidentemente que él y otros se están haciendo acopio de... No fue lo mejor que se hizo. Y lo mismo hizo Finjus. Ahora, a veces en estas decisiones priman razones de compromisos, de oportunidades, de futuro, que la rapidez con que se ha producido, es decir, en las últimas horas, nos va a permitir una semana para ver cómo ve esto. Pero evidentemente hay una decisión amarrada, usted la puede ver hacia fines políticos, a fines de seguridad, como usted quiera. Pero la verdad es que ha sido sorpresiva, basado en el hecho de que estos jueces no pueden despacharse sino haber tenido una buena actuación en el ejercicio de sus funciones. Los tres han estado calificados de un comportamiento, de un resultado viable. Entonces para mí, el principal juicio que tengo es que es difícil a veces la labor del juez, porque estos tres han obrado con prestancia calificada, no han estado sumados a escándalo y van para su casa. Evidentemente estos cargos no son eternos, pero se acostumbra que en materia de esta carrera usted conserva lo que usted ve que va haciendo buen trabajo, porque no es muy dable este tema de estar saltando cada 4 años los jueces de la Suprema. Y yo me gustaría ver en el curso de la semana muchas más informaciones para aprender las intríngules y los detalles. Pero entiendo que no fue lo mejor, que pudo haber tenido... No veo la consideración para decirle a los tres goodbye, hasta mañana. Muchas gracias por su trabajo, porque su hoja de servicio ha sido buena, de servicio. Y esto me indica que entonces que los jueces van a estar en función de otras razones que más adelante uno podrá aprender. Es lo que pienso de esto. Yo entendí que estos tres jueces, por su servicio... No es que sea político, es lo sectario. Sería el sectarismo partidario que habría obrado aquí, que ya tiene mucha gente cuestionando el resultado de este proceso. Y adicionalmente, que lo comentaba un poco fuera del área con mis compañeros, creo que innecesariamente, si fue así, quisiera esperar las actas, yo creo que eso le hace daño innecesario al presidente del Tribunal Constitucional, que es un abogado prestigioso, que se sabe que llegó ahí evidentemente como tiene que llegar por vínculo, así que se llega en ese tipo de espacios y relaciones primarias con el poder. Eso no es malo tampoco, pero
digamos, él viene de la Suprema Corte de Justicia, él conoce a esos jueces, compartió con ellos. ¿Qué razones pudiera tener Napoleón Esteves Lavandier para votarles en contra? Repito, si fue el caso, hay que esperar las actas, ¿verdad? Pero ¿qué razones pudiera tener para votarles en contra que no sea un mandato político? Y ya ahí tiene otro, digamos, un perjuicio adicional al sistema y al proceso. Vamos a esperar, pero de entrada, las opiniones generalizadas, salvo excepciones, ¿verdad? Pero generalizadas en el ambiente jurídico nacional, desde abogados prestigiosos como Olivo Rodríguez Huerta, pasando por Finjus y otras instituciones, la opinión generalizada es negativa. La primera impresión que cae en el sector es de rechazo a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura del pasado viernes. Yo pienso que hay jueces que llegan por un tema político. Yo creo que el 80%, el 60% o el 70%, no sé el porcentaje. Y me luce que ahora no es de menos. Me luce que las fuerzas políticas del país a veces buscan la forma de ponerse de acuerdo, sobre todo para esto. Yo quiero ver las actas y como fue un fin de semana no tuve tiempo de indagar. Yo me baso mucho de lo que pone el jurista Olivo Rodríguez Huertas, que para mí es una voz calificada y desde el primer momento él utilizó una palabra como fue una conversación privada que yo no la voy a usar por acá. Pero después yo vi sus escritos en Twitter, en X, y es evidentemente que él y otros se están haciendo acopio de... No fue lo mejor que se hizo. Y lo mismo hizo Finjus. Ahora, a veces en estas decisiones priman razones de compromisos, de oportunidades, de futuro, que la rapidez con que se ha producido, es decir, en las últimas horas, nos va a permitir una semana para ver cómo ve esto. Pero evidentemente hay una decisión amarrada, usted la puede ver hacia fines políticos, a fines de seguridad, como usted quiera. Pero la verdad es que ha sido sorpresiva, basado en el hecho de que estos jueces no pueden despacharse sino haber tenido una buena actuación en el ejercicio de sus funciones. Los tres han estado calificados de un comportamiento, de un resultado viable. Entonces para mí, el principal juicio que tengo es que es difícil a veces la labor del juez, porque estos tres han obrado con prestancia calificada, no han estado sumados a escándalo y van para su casa. Evidentemente estos cargos no son eternos, pero se acostumbra que en materia de esta carrera usted conserva lo que usted ve que va haciendo buen trabajo, porque no es muy dable este tema de estar saltando cada 4 años los jueces de la Suprema. Y yo me gustaría ver en el curso de la semana muchas más informaciones para aprender las intríngules y los detalles. Pero entiendo que no fue lo mejor, que pudo haber tenido... No veo la consideración para decirle a los tres goodbye, hasta mañana. Muchas gracias por su trabajo, porque su hoja de servicio ha sido buena, de servicio. Y esto me indica que entonces que los jueces van a estar en función de otras razones que más adelante uno podrá aprender. Es lo que pienso de esto. Yo entendí que estos tres jueces por su servicio iban a quedar el otro periodo que le queda, porque las personas deben saber que son tiempos limitados, pero tenían la opción de una segunda ronda de trabajo. Y los que vienen por delante yo creo que deben verse en ese espejo ya. Yo creo que esa es una observación interesante, Luisín. El año que viene hay evaluación para otros miembros de la Suprema Corte de Justicia. Eso comienzo a recoger ya. Yo creo que el mensaje es claro. El mensaje que se está dando con lo que ocurrió es un mensaje claro, que no quiere decir
que no puedan ser ratificados algunos, pero en términos generales el mensaje que está dando el Consejo Nacional de la Magistratura es suficientemente claro para entender lo que puede ocurrir en el año próximo con la evaluación. Creo que son 7, otros 9 magistrados. 9 magistrados se van a evaluar entre ellos el presidente en abril del año próximo, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Que supongo que si tenía alguna expectativa de quedarse, que me dice que la tenía, supongo que el viernes la sepultó. Bueno, la verdad es que el presidente de la Suprema ha hecho una relación muy particular con el jefe del poder político y bueno, yo no tengo mayores informaciones de si se queda o se va, pero sé que ha cultivado una relación muy especial el presidente del Poder Judicial, el presidente de uno de los poderes del Estado, con el presidente de otro poder del Estado, que es el presidente del Poder Ejecutivo, Luis Rodolfo Abinader Corona. Son 2 de los 3 jefes de los poderes, de los 3 poderes del Estado. El otro poder es el Poder Legislativo, que en esta oportunidad descansa en la responsabilidad de Ricardo de los Santos, que es el presidente del Senado de la República. Mire, la verdad es que es un tema y yo debo decir que las opiniones que recoge la prensa y otras que no recoge la prensa, pero que se están comentando entre esos círculos de abogados, se está comentando mucho y no de manera favorable lo que ha ocurrido el pasado viernes cuando el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido decirle no a la continuación como miembros de la Suprema Corte de Justicia de 3 ciudadanos, 2 ciudadanos, 1 ciudadana, que hasta prueba en contrario venían haciendo su trabajo, pero que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía la facultad, tenía la potestad para decidir si se quedaban o se iban. ¿Qué cosa llama la atención? Que el presidente de la República haya tenido que usar el voto calificado para decidir el asunto. Hay un reporte que habla de que algo parecido no ocurría para los temas relacionados con la Suprema Corte de Justicia. Algo parecido no ocurría desde hace más de 30 años. Claro, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene menos tiempo, eso fue una creación de la modificación de la Constitución del año 2010, pero para integrar la Suprema Corte de Justicia había un procedimiento distinto en el que intervenía el presidente de la República, obviamente, y el Senado de la República. Era el esquema anterior que teníamos de cómo se manejaba este asunto y por eso los senadores tenían tanta injerencia en el tema judicial que no entonces era solo político el acto, la decisión para designar un juez. Hoy día sigue siendo en la República Dominicana y en el mundo democrático una cuestión meramente política. Los políticos deciden a quienes se van a colocar como jueces. Un juez, el sistema de justicia de un país es determinante, es clave. Sin justicia no hay posibilidad de desarrollo, no hay garantía de nada. Por eso es tan importante el tema justicia y por eso hay que tratar con tanto cuidado el tema de la justicia en un país. Aquí concebimos lo del Consejo Nacional de la Magistratura como un paso de avance en el que se procuraba de alguna manera un equilibrio mayor entre las fuerzas políticas que dominan el país en un momento específico. Ahora le corresponde la presidencia de la República a un miembro del Partido Revolucionario Moderno, que es el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Hoy están, en su condición de tal, está presidiendo el Consejo. Hoy están en el Consejo el presidente de la Cámara de Diputados, que es un connotado dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Hoy está en el Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado de la República, que es un connotado dirigente también del partido oficial. Y están 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia y están los representantes de la segunda mayoría en el Congreso, Tobías Crespo del Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández del Partido Fuerza del Pueblo también. Usted dirá, y es una de las cuestiones que se está criticando, se está observando entre los expertos en derecho constitucional y entre los conocedores de este procedimiento. ¿Qué se cuestiona? Bueno, se cuestiona si el Consejo estaba en capacidad para hacer la evaluación de 3 ciudadanos que han estado desempeñándose en la Suprema Corte de Justicia, a los que hay que evaluar primero en función de su rendimiento, cuánto
aportaron para ser eficientes, cuántas sentencias lograron sacar, cuál es la calidad de las sentencias que lograron sacar, cuál fue su comportamiento como miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuántos escándalos se le generaron a la Suprema Corte de Justicia, cuán ineficientes pudieron haber sido para no ser ponderados para permanecer en el cargo. En honor a la verdad, no hay un procedimiento establecido para hacer ese tipo de evaluación. En honor a la verdad, de los que estaban ahí o de los que forman parte hoy día del Consejo Nacional de la Magistratura, solo 3 personas podían tener conocimiento o capacidad, si se quiere, para poder discernir del trabajo que habían hecho los 3 magistrados evaluados. Y esos son Napoleón Esteves Lavandier, que había sido juez de la Suprema Corte de Justicia antes de pasar a presidir el Tribunal Constitucional. También lo estaba Nancy Salcedo, actual miembro de la Suprema Corte de Justicia en su condición de secretaria, permanece en el Consejo Nacional de la Magistratura, y la otra persona era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Solo ellos 3 deberían tener conocimientos sobre el desempeño de los 3 magistrados que estaban siendo evaluados para seguir o para pausar. Y entonces hay que decir que, en honor a la verdad, votaron por la permanencia 2 de los 3 que le conocían. Votó Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Votó Nancy Salcedo, secretaria, compañera de los evaluados. Ambos conocen el trabajo de los evaluados. Y obviamente votó Omar Fernández, que es de la segunda mayoría de la oposición. Y digo obviamente porque ahí estaba Moisés Ferrer, que tiene vínculo o colindancia con esa organización política. Y votó también, el cuarto voto fue el voto de Tobías Crespo, que igual está ahí en representación del partido Fuerza del Pueblo. Las críticas vienen de Jorge Subero Isa, las críticas que se publican. Yo he recogido cantidad de críticas de abogados connotados por WhatsApp, pero las críticas que la prensa recoge es la de Jorge Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años. Está la crítica que hace FINJUS, Fundación Institucional y Justicia. Está crítica de de Pancho Álvarez, entre otros que están opinando sobre este procedimiento. Yo quiero decir que, sabiéndose que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político, lo que ha ocurrido no me ha sorprendido a pesar de las críticas. Y como Luisino observa, es un anticipo de lo que va a ocurrir con los evaluados el año que viene. Yo solo tengo que decir sobre esto: la decisión que adopta el Consejo Nacional de la Magistratura son decisiones tomadas. Hay que ver qué va a ocurrir. Voy a compartir con el público la convocatoria que están haciendo para ayudar un poco al Consejo en su tarea de motivar a los que van a optar por ser miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Pero digo yo, esas decisiones son únicas. Lo que ocurrió, ocurrió. Y lo que va a ocurrir a partir de la designación de los nuevos miembros, eso será así. Solo pido, solo espero que el Consejo Nacional de la Magistratura haga una buena elección. A fin de cuentas, es una decisión política, pero al designar un juez de la Suprema Corte de Justicia, estamos designando a un hombre o a una mujer que va a obrar en beneficio de la sociedad dominicana, que va a operar en beneficio de la justicia de la manera más transparente y justa que se puede esperar. Vamos a ponernos en manos de Dios para que ilustre a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y hagamos la mejor elección. Voy a darle lectura de manera breve a la convocatoria que la he visto en uno de los diarios de la mañana de hoy, que está haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Dice: invitación a interesados para ocupar vacantes como juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento con las disposiciones de la ley número 138-11 orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la ley número 1-25, invita a los interesados a presentar propuestas a candidatos de terceros y postulaciones propias para ocupar las siguientes vacantes: 5 vacantes correspondientes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, 5 vacantes correspondientes a jueces del Tribunal Superior Electoral,
5 vacantes correspondientes a jueces suplentes del Tribunal Superior Electoral. Los expedientes serán recibidos en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el primer piso del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia, en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, a partir del día de hoy, lunes 6 de octubre, año 2025, y hasta las fechas siguientes. Las fechas son hasta el 16 de octubre del año 25, en el caso de las personas e instituciones interesadas en presentar propuestas de candidaturas de terceros mediante cartas motivadas. Hasta el 21 de octubre del año 2025, en el caso de las personas interesadas en postularse, hayan sido propuestas o no por terceros, mediante el cuestionario general de aplicación para postulantes, completado y firmado, adjuntado los documentos requeridos en el mismo. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, debo decir que son 5, porque ya habían dos vacantes. Bueno, una, Blas Fernández, que había dicho que no le interesaba ser evaluado porque no tenía interés de permanecer más tiempo en la Suprema Corte de Justicia, y el caso del magistrado Napoleón Esteve Lavandier, que fue elegido y hoy ejerce como tal presidente del Tribunal Constitucional. Por eso son 5 las plazas. Los 3 que no van a continuar, más esas 2 plazas que estoy citando, van a ser 5. Entonces, 5 de la Suprema Corte de Justicia, 5 titulares del Tribunal Superior Electoral, van 10, y 5 suplentes del Tribunal Superior Electoral, van 15. Serán 15 los ciudadanos o ciudadanas que van a ser ponderados para llevar a esas posiciones. Bueno, mira, al final yo te voy a decir una cosa. Yo comparto, no comparto, perdón. Quiero ver que las próximas 48 horas me gusta ver esto, porque el voto, de ser así, ¿verdad? Y como tal fue, del presidente del Tribunal Constitucional, me da a mí muchas lecturas, porque él fue compañero de alguno de estos jueces. Pero Napoleón también, perdone que le interrumpa, Napoleón también es un ciudadano que vive aquí, que tiene algún tipo de vínculo político, o sea que también hay que ponerse en los pantalones de Napoleón Esteves. Perdón, pero ahí es que voy, pero perdóneme, caballero, es que lo que yo estoy diciendo, lo que va para uno va para otro. Esos cargos son políticos también. Entonces, yo lo que veo que esto va a dar mucha lectura. El hervidero que debe haber en la crónica judicial, en tertulio, en esos grupos de WhatsApp de esos jueces, yo creo que se quemó en el fin de semana. Estaba caliente eso. Porque, evidentemente, los 3 salieron, no fue ni 1 ni 2. Ahora, cuando yo veo que fue una votación que tuvo que decidir el presidente, óyeme, si los jueces que estaban ahí, si el presidente del tribunal y los demás hubiesen estado en una línea, tiene mayoría. Eso me da a mí para otros temas. Así que yo, no sé, yo quiero ver como algún detalle que me falta para terminar de completar. Porque ahora viene la otra parte. Los nombramientos, las escogencias, perdón, nombramientos no. Así que se pone interesante este tema, pero está clarísimo, ¿eh? Mire, no hay que convertirse en mago. 2 cosas finales sobre ese tema para irnos a otros asuntos. Yo quiero decir algo al final de eso. Bueno, yo debo decir, o no debo dejar de decir, que para el presidente de la República debió haber sido un momento complicado cuando su voto tuvo que ser el que decidiera. El presidente de la República hubo de mojarse, hubo de sacrificarse y tomar una decisión evidentemente política. Hay otro caso muy particular, y es el caso de Napoleón Esteve Lavandier. Mire, yo conozco de la relación de Napoleón Esteve Lavandier con una gente con la que él compartió durante muchos años o durante un buen tiempo en la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de Moisés Landrón. Moisés Ferrer Landrón compartió con Moisés en la Suprema Corte de Justicia y desarrollaron una relación de trabajo y de amistad. Yo me imagino la dificultad de Napoleón Esteve Lavandier para tener que levantar su mano
y no votar por la permanencia de Moisés en la Suprema Corte de Justicia. Son momentos difíciles que solo la política lo puede explicar. Exactamente. Ahorita no vayan con el cuento, a meter el cuento a uno, de que, bueno, mira, como Napoleón votó en contra y lo conoce, es que él sabe que no eran buenos. Porque no es verdad que Napoleón puede pensar eso de un amigo de él como Moisés. ¿Entiendes? Para que sepan desde ahora, lo que van a construir el relato, que se sabe la mitad de que hay ahí. Para que lo sepan desde ahora. Entonces, hay un asunto importante. Porque yo soy, por ejemplo, y el caso de cuando, y voy a seguir el ejemplo de Napoleón Esteves, que es un amigo mío. Lo conozco hace muchísimos años y tenemos una relación de amistad. Cuando lo iban a designar, yo siempre defendí su designación. Y siempre he defendido la designación de personas incluso con vínculos políticos, más que jurisdiccionales, en el Tribunal Constitucional. Porque aquí hay un asunto que hay que diferenciar. Cómo está construido la justicia en República Dominicana y la estructura de elegir jueces. La elección de los jueces del Tribunal Constitucional es una elección política. La elección de jueces de Suprema Corte de Justicia es una decisión jurisdiccional. Una decisión que tiene que ver con la judicatura. Por eso está diseñado que las 3/4 partes son jueces de carrera. Se crea la carrera del Poder Judicial. Por eso yo estaba en contra de sacar a jueces de Suprema para mandarlos por el Constitucional. Son jueces de carrera que se crían ahí, como esos tres que de los dos que sacaron, hay dos, de los tres que sacaron hay dos de carrera. Eso no es una elección política. Y cuando se politiza, lo que le está diciendo es al sistema de justicia, a los jueces de carrera, que se arrodillen al poder político para acceder, que los méritos no importan. Ese fue el maldito mensaje que se envió el viernes a este país, coño. No fue otro. Que el juez que esté en un tribunal de una corte, coño, que obedezca al poder político, que obedezca al poder político a ciegas, si quiere cegar a la Suprema Corte de Justicia. Y juez de Suprema Corte de Justicia obedece al poder político si te quiere quedar. Y eso no le conviene a nadie, comenzando con Luis Abinader, que se va en 3 años de ahí. Y si él no sabe lo que es un juez con un presidente, debería saberlo ahora. Porque lo que están ahí lo designó, a Luis Henry lo designó para Danilo. Señor, y Luis Henry en septiembre del 20 no le cogió el teléfono de Danilo Medina. Esa es la realidad. El que Luis ponga ahí la semana que viene, en abril del año que viene, va a ser el presidente de turno que esté ahí, porque ese es el jodido país que tenemos. Entonces, se hacen tanto esfuerzo por supuestamente institucionalizar la justicia, y la primera oportunidad que se tiene se hace esto. Y yo, repito, yo no estoy en desacuerdo con las decisiones políticas. Y yo, esta posición la he tenido siempre. No es nueva. Si usted quiere, busquen mi posición cuando quitaron a Miriam Germán Brito de la Suprema Corte de Justicia. Que estuve en desacuerdo. Porque ese tipo de cosas acaban haciendo daño, incluyendo al mismo presidente. Por a veces yo creo que el presidente tiene demasiada gente que dice que sí a todo, en lugar de decirle algunas veces, mire, presidente, eso no conviene. Vamos a hacerlo así. Incluso cuando él vio que tenía 4 votos en contra, debió buscar la forma de que eso que cambiara. Hasta para cuidar las formas. Y no hacer lo que se hizo. Aún tuviera que poner la votación una semana. Eso fue un atropello innecesario que se hizo. Y en un momento en el cual el gobierno no está ni siquiera en su mejor momento para estar haciendo ese tipo de truculencia. Entonces, yo lamento mucho que a veces al presidente le falte gente que le diga, mire, eso no conviene ahora. O vamos a hacerlo diferente. En lugar de gente que nada más esté aplaudiendo como foca todo lo que hace.